Probablemente todos conozcamos a alguien cerca que tiene estos problemas. 1 de cada 4 adultos uruguayos tiene problemas para pagar sus deudas. Esto habla del endeudamiento en los hogares uruguayos, es el tema que nos convoca ahora. Vamos a recibir con gran gusto a la contadora Melissa Clivio del Instituto de Promoción Económico y Social del Uruguay y a Marcelo Ventós, es el director ejecutivo del IPRU. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Qué tema este? Porque nos cruza a todos, ¿eh? En algún momento, sea un amigo, familiar, alguien va a tener alguna dificultad con esto del endeudamiento. De pronto lo que corresponde es saber si como país, en la experiencia comparada, estamos bien, mal, regular, cómo somos los uruguayos como pagadores. Quizás capaz que antes de iniciar con los datos del informe, resaltar la importancia que este informe se hizo en conjunto con Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, con Facultad de Ciencias Sociales y con el Sindicato de los Trabajadores de AEBU e IPRU. Y de alguna forma la novedad de este informe y de esta reflexión que ayer se hizo pública muestra esa primera dimensión de la complejidad de la temática, por lo cual hay que juntar los distintos saberes, las distintas miradas por esta realidad del sobreendeudamiento. Entonces, primero resaltar eso y la importancia de esas miradas múltiples y esas distintas percepciones del tema. Y por otro lado, tratar también de juntar esa diversidad de miradas en un único documento donde pueda ser simple y donde sea un insumo fundamental para la construcción de políticas públicas, porque, como muy bien decías, afecta a muchos de nosotros, afecta a muchas personas que también las coloca en nuevas situaciones de informalidad, de ilegalidad, de no acceso a sistemas legales de financiamiento, por lo cual celebramos haber colocado ayer las distintas personas y doblemente celebramos la participación de los actores protagónicos de este tema, que también son el Banco Central, que son la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, los propios empresas del sector, como la academia, como las distintas miradas hacen a que es un tema para conversar entre varios, obviamente. ¿Cómo se dio este proceso de trabajo para llegar a este titular de 1 de cada 4 adultos tiene problemas para pagar sus deudas? ¿Cómo trabajaron para llegar a esa conclusión? Bueno, en realidad desde IPRU venimos trabajando el tema ya desde el 2023 a través de una investigación que hicimos, primero poniendo foco en las familias con las que trabajamos y cómo afectaba a los niños. Y bueno, venimos viendo que el endeudamiento en las personas, en los hogares, es un tema bastante complejo. Y a través de también el informe EPU, que empezamos a plantearlo como un tema de derechos, lo que es la afectación en los hogares, todo lo que tiene que ver con el endeudamiento. Y llegamos en este proceso con AEBU, con la Academia, Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de Ciencias Sociales, trabajando un poco, leyendo las investigaciones que se hicieron. También el Banco Central en 2023 presenta este documento con estos datos bastante significativos, donde 1.900.000 personas se encuentran que tienen créditos, que están en el sistema financiero, y que también desprende que 650.000 personas con calificación de incobrable o irrecuperable, tema que no nos gusta mucho, y ayer un poco salía esto de la irrecuperable. Claro. Y bueno, ahí empezamos a través de estos fondos, esta investigación que, como decía Marcelo, lo que tiene esto de bueno, también varios actores trabajando en esta temática, y la intención es un poco que sea de opinión pública. Claro. Sí, es un documento de solidez precisamente por eso, ¿no? Porque varias instituciones se pusieron de acuerdo en un trabajo que es muy, muy serio y que ojalá, como decíamos, sirva para insumo a la hora de tomar decisiones en política pública. Ahora, decíamos, es un tema que involucra a mucha gente, hay un universo de un 24%, la mitad de ese 24% está realmente muy angustiada por la situación, o sea, quiere cumplir, quiere pagar y a veces no puede, ¿no? Un poco por lo que decíamos, a nadie le gusta estar en esta condición, pero ¿dónde están las claves para entender el fenómeno y cuáles son, a su vez, las soluciones posibles? Porque de eso se trata, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a resolver este asunto? Sí, bueno, como el informe también lo destaca, es un problema multicausal y complejo, por lo cual no hay una dimensión sola, y ahí creo que hay una primera respuesta
al sistema político, en el sentido de que no hay una sola solución para abordar esta temática, por lo cual cualquier política pública que se quiera generar tiene que abordar distintos planos. En realidad, en el informe, al final, ponemos un poco algunos planos, los que creemos que tienen que estar presentes en ese proceso. Y quizás capaz que hay un plano, como tú decías también, hay un plano muy concreto en cómo seguir viendo el crédito como una herramienta para poder proyectarnos, desarrollar cosas, y no el crédito como algo que nos entierra y nos aísla y nos trae conflictos y problemas de salud y problemas de corrernos a otros circuitos que no queremos, por lo cual hay una primera división, es cuándo estamos usando el crédito para estas proyecciones o cuándo estamos haciendo el crédito para el consumo corriente. Y de alguna forma el informe denuncia eso, es decir, muchas personas lamentablemente están haciendo uso de la herramienta crédito para comer todos los días, para reproducir la vida, para gastos corrientes, que no es la razón principal, por lo cual ahí estamos frente a un problema de ingresos y no un problema de crédito o no crédito. Eso es como lo importante de la política, es poder separar esos campos para poder ver. Y por otro lado, cuando vamos a la dimensión del crédito, también entendemos que el Uruguay, como cualquier mercado, como cualquier proceso, requiere también poder visualizar cuáles son los actores, cuáles son los costos, cuáles son las rentabilidades, y un aporte que hace un poco el informe también muestra que el mercado de crédito al consumo en los últimos años ha evolucionado a concentrarse en algunos pocos actores, que eso nunca es bueno en términos generales para perfeccionar los productos, para mejorar, y creo que hay un elemento que le corresponde al Banco Central. Una especie de cartelización del crédito, entonces, en alguna forma. No sé cómo decirle. Corre por mi cuenta. Y si tuvieran que hacer un análisis de estas personas que están endeudadas, ¿qué características tienen? ¿Qué lograron observar? Y ahí, por eso, por un lado, si nosotros nos concentramos en la dimensión del endeudamiento, más por el tipo de consumo que tienen estas personas, ahí obviamente nos encontramos con los sectores más populares, con los sectores que están en procesos de reproducción de la vida, de crianzas, de mujeres, muy asociados. Y hay un autor que de alguna forma también explicita que cada crédito que tenemos también responde a la clase social en la que estamos. Entonces podemos ver que los sectores más populares, los créditos están muy asociados a cuestiones corrientes, capaz que los créditos de clase media es para un auto, y capaz que hay otros sectores que pueden el crédito pensarlos como otros procesos. Entonces creo que ahí también hay un universo bastante diverso. Sí, esa calecita que marea, ¿no? Y que te tira abajo muchas veces cuando ingresas en esa cuestión de tomar crédito para vivir, para el consumo. Y no sé si el trabajo, porque no pude leerlo con mayor detalle, pero si allí está también planteado este asunto de las tasas de interés, de esa delicada frontera con la usura y de esa distinción necesaria. O sea, no es simplemente esto de las tasas de interés asociado al sector privado, porque también se entiende que el sector público debería reaccionar de otra forma ante esto, ¿no? Bueno, en el informe lo que sí se presenta en cuanto a las tasas de interés, hay una discriminación, por ejemplo, la concentración que tiene el Banco República de los créditos otorgados, y lo que tiene que ver un poco con los créditos que tienen retención, créditos con retención de haberes, de salarios, jubilaciones, donde una tasa hay mucha diferencia, estamos en el entorno del 30%, con una tasa de interés versus los que no tienen retención, que son más del 100% de tasa de interés. Entonces, ahí se demuestra que quienes acceden a este tipo de tasa de interés, también muestra que, según la clase social, quienes toman crédito con el sistema financiero, con los bancos propiamente dicho, y quienes toman con las entidades otorgantes de crédito, que ahí también hay una diferenciación bastante importante entre las tasas, básicamente explicado por esto, ¿no? Muchas veces esta concentración de créditos por los bancos es muy baja, sobre todo el BRAU, que tiene la gran mayoría de retención de nómina, que estamos hablando, como decía, de un 30% versus a un 120%, cuando no tienen retención, y los niveles más socioeconómicos más bajos se endeudan a ese tipo de tasa. ¿Qué percepción vieron del endeudamiento? Ahí, de alguna forma, el proyecto alternó la discusión y la reflexión de grupos focales, donde se invitó a ciudadanos a poner opinión sobre el tema, por lo cual también pudimos abordar una dimensión no solo cuantitativa de cuántas personas están en situación de endeudamiento, sino también
qué subjetividades va construyendo el crédito o el endeudamiento en cada uno de nosotros, cuánto nos trae conflictos de salud, cuánto nos traen vergüenza, cuánto nos traen la individualización de un tema, cuando no es un tema individual, es un tema de esta época, no es solo un tema de Uruguay, el mundo y en la época que vivimos, el tema de endeudamiento es un tema que nos atraviesa a todos en un modelo de consumo, en un modelo más complejo. El crédito también es una herramienta de consumo para seguir consumiendo. Y por ahí, capaz que la primera reflexión, y que es algo que venimos como promoviendo de los distintos compañeros que estamos trabajando, es cómo tiene que ser un tema público, tiene que ser un tema colectivo, tiene que ser un tema donde no hay una solución mágica. Y allí involucran, por ejemplo, ahora se reitera como un mantra eso de la educación financiera. Todo el mundo habla de educación financiera. Se incorpora también en el trabajo, pero con qué, con qué expectativas de que efectivamente se logre algo concreto en ese sentido, ¿no? Ahí hay como distintas miradas, por suerte, en esta temática. Los procesos de educación económica y financiera ya tienen 20 años en el mundo, o 30 años. Entendemos todos los que participamos que sí tiene que estar, que sí es importante los procesos de educación económica y financiera, pero a esta altura y con los procesos recorridos sabemos que no es suficiente. Sí, pero no es suficiente, y promovemos o estamos en etapa de reflexión, decir, bueno, hay una segunda generación de procesos que ya no son de educación financiera, sino son de habilidades financieras que necesariamente tienen que dialogar con nuevas herramientas de acceso al financiamiento de los distintos sujetos que estamos. Es decir, nosotros podemos desarrollar habilidades no solo por conocer, sino porque me enfrento cotidianamente a nuevas materialidades para tramitar el tema de las platas, los recursos, y eso depende también de los actores, de las políticas, que aparezcan esas herramientas. Si yo no tengo esas herramientas, por más que sepa, la gente no es que no sepa que sale muy caro la tasa. La gente igual necesita sacar a esa tasa porque tiene que resolver urgencias de salud, urgencias de comida o urgencias de crianza. Estamos hablando en términos generales, ¿no? Digo, no vayamos a lo particular de cada situación, pero por lo más probable es que les esté faltando a muchas personas otras herramientas que no son del mercado, porque el mercado requiere una sostenibilidad de lucro fundamental, y que el Estado tendrá que volver a poner en juego para esa habilidad. En cuanto a edades, ¿qué vieron? La preocupación de que lamentablemente en estos hogares más pobres, los adolescentes y los niños, sin todavía ser sujetos de derecho, ya entran en una dinámica cuando les toca ser en clearing, por decirlo de alguna forma. Es decir, ya comprometen a los 18 años una firma solidaria, un recurrir al crédito. Entonces ahí arrancan con mochilas vacías o con mochilas pesadas, una mochila pesada más, a los sectores populares, de que cuando van a tramitar un nuevo crédito posible, en la mayoría ya acceden a tasas muy altas por el riesgo de esa historia crediticia, sin ser parte protagónica de haber asumido ese riesgo. Y también se ve que a mayor edad hay menos endeudamiento. O sea, cuanto más, ahí en el informe se plantea que es a mayor edad menor endeudamiento. Más conservadores, digamos. Sí. Tal vez. O aprender lecciones, ¿no? También. El costo que se de quema haber con aprendido. leche, ¿viste? Ahí va. Bueno, muy bien. Ya prácticamente en el cierre, es un tema muy interesante, ojalá que podamos seguir desarrollándolo más adelante. El tema regulatorio, ¿no? O las regulaciones o esos marcos, a veces se entiende como temas demasiado sofisticados y pasa por pequeñas acciones. O sea, no quiero tirar un tiro en la pata, pero en realidad a veces la publicidad tan abundante, tan avasallante de sistemas de acceso al crédito puede llegar a generar también como mucho ruido, ¿no? Totalmente, y bueno, somos todos, lo podemos constatar cotidianamente. Creemos que sí, que es un elemento a aportar lineamientos estratégicos de qué tipo de publicidad favorece procesos educativos. También la publicidad nos educa, también la publicidad nos informa, y por eso hay un rol de regulador. También entendemos que ojalá fuera tan fácil como definir tasas, y sabemos que también las tasas tienen otros riesgos de aumentar los procesos informales, ilegales, y eso tiene otros costos también invisibles, que lamentablemente el país también viene avanzando a ritmos de bueno, si el mercado formal no resuelve algo, va a aparecer un mercado informal que lo resuelva, y eso creo que es parte de lo que está sucediendo hoy
en este sistema. Nosotros nos importa también reiterar, no es la pregunta, pero que bueno, que la posibilidad de este trabajo con los colegas del equipo técnico de AEBU, como con los colegas de la Facultad de Ciencias Económicas y Ciencias Sociales, nos da también, y hoy se puso a disposición una página, endeudamiento.uy, que de alguna forma recoge y hace síntesis de poder aportar también desde la evidencia, no desde la percepción, sino desde la reflexión profesional, rigurosa, en un ámbito académico, en una realidad cotidiana, temas que requieren evidencia para tomar mejores decisiones. Endeudamiento.ui. Sí. Que el UI creo que está también con signos de exclamación. Como gritando un poquito. Sí. Un martillazo en el dedo, más o menos, ¿no? Bueno, contadora Melissa Clivio y Marcelo Ventós, integrantes de IPRU, muchas gracias. Que al final deberíamos haber empezado por esta pregunta. ¿Qué es el Instituto de Promoción Económico y Social del Uruguay? Es una organización social que tiene 60 años, está cumpliendo 60 años en este país, y capaz que la característica distinta a otros tipos de organizaciones, la sociedad civil o ONGs, que lo económico, lo educativo y lo social son parte de las acciones que entendemos hay que seguir pensando, aportándole a la política pública y a las prácticas comunes, como única forma de avanzar en los procesos de desigualdad que padecemos como sociedades y de exclusión que padecen algunos sujetos en particular. Sí, nos quedó como pendiente porque en un momento se articularon desde el sector privado y del público algunas soluciones, como aquella reestructuración de deudas que al final terminó siendo, para quienes lo impulsaban, bastante exitoso, ¿no? Estaban los bancos privados, fue votado en el Parlamento. ¿No resultó como política pública? ¿Quedó corta o es el camino? Sí, en realidad es una iniciativa privada, sí, y tuvo ahí el apoyo del Banco Central en el torno de difundir, pero sí es una iniciativa privada. Aún no tenemos, si bien alrededor de más de 500.000 personas consultaron, hicieron, pero no tenemos aún cómo fue los resultados finales y de los que pudieron reestructurar. ¿Cómo impactó en la vida de las exacto, personas? Sí, exacto, eso aún todavía no tenemos esa información. Está muy bien. Bueno, Melissa Clivio y Marcelo Ventos, muchas gracias. No, Muchas gracias por estos minutos.